Ya. Muy buenas tardes, estamos saliendo al aire nuevamente con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Vamos a hacer el número 96. Estamos haciendo esta serie de estudios que nos hablan de la iglesia primitiva. Y vamos a tocar todas las iglesias según el orden que aparezca, ¿no? Habíamos visto que la iglesia de Jerusalén, en cierta manera, sirvió de modelo para todas las iglesias. Y lógicamente con la dirección de los apóstoles, eso marchó pues sobre ruedas, ¿no? Sin embargo, cuando ya la iglesia se expandió fuera de Jerusalén, la pregunta es, ¿se mantenía en la misma doctrina? Vamos a ver. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17, porque podemos pensar, bueno, la iglesia primitiva, porque estaban allí, siguieron una misma doctrina. Pero se expande la iglesia, sale ya de Jerusalén y llega a las diferentes partes, ¿no? En definitiva, cumpliéndose lo que el Señor había dicho, que ellos serán testigos hasta lo último del fin del mundo. Pero ahí también hay una controversia que ya lo hemos aclarado algunas veces, y si es necesario lo haremos ahora también. Veamos 1 Corintios 4:17. Y vamos a ver, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo había una sola enseñanza: estén donde quiera, en Jerusalén o fuera de Jerusalén. Y no solamente eso, se expandió a muchos lugares, ¿no? Pero aquí, según este versículo, comprobamos que se mantenía la misma enseñanza. Y esa misma enseñanza es la que debe permanecer hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ese es el deseo de Dios, del Padre y de su Hijo. No ha pedido, y por esto digo yo, no, todo lo que es del hombre cambia. Todo lo que es del hombre cambia. ¿Por qué? Porque al hombre para un día le pareció bien y después ya no. Por ejemplo, la religión católica, antes creían en muchas cosas, ¿no?, que hoy han cambiado. Y así yo podría enumerar un montón de religiones. ¿Qué hacer en esos casos? Volver a la Escritura, volver a la era apostólica. ¿Cuál es el propósito? Tener una sola iglesia. Pero aquí a mí me da un poco de desesperación en parte, porque hay pastores. El otro día, por ejemplo, había un pastorcito que es pentecostal. Y tenía una serie de bautismos, ¿no? Y él decía que la gloria para Dios no es para la iglesia pentecostal, sino para la iglesia de Cristo, decía él. ¿Cómo se adueñan? ¿Cómo pretenden? Yo tengo el mensaje que mandé a la persona que me envía. Le digo, ¿el pastor fulano de tal es pentecostal o es cristiano? Y me contestó que era propiamente de la iglesia reformada pentecostal. Entonces yo le contesté, entonces si es que no es cristiano, es pentecostal, porque él asimismo las palabras que yo dije antes. Entonces es curioso ver cómo pretenden adueñarse, pero por muchos esfuerzos que hagan, siempre habrá personas que se les descubra, como en este caso yo lo estoy haciendo, están muy lejos de la verdad.
Para que sea iglesia de Cristo tiene que ser como aquí, Primera de Corintios, como decía, repitamos una vez más, dice, este es mi hijo amado, Timoteo, que es mi hijo amado en el Señor, recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuáles iglesias? ¿Sería la mormona, la iglesia adventista? No, las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Que eso quede bien claro. Vamos al capítulo 7, el versículo 17 y 18. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así siga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces estamos viendo el mandato del apóstol Pablo, ¿no? Ahora, ¿era mandato solamente de él o era de nuestro Señor Jesucristo? Era de nuestro Señor Jesucristo, pues, porque Pablo dice, a mí nadie me enseñó, yo no aprendí, dice, de los hombres, sino aprendí directamente del Señor por medio de revelaciones. Entonces, el que desecha esto, no desecha a Pablo, desecha al Señor, y por ende también al Padre. Eso es indiscutible, ¿no? 11, vamos viendo 11, Primera de Corintios mismo, 11, el versículo 16. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí hay una aclaración, ¿no? Hay que hacer una aclaración porque con este nombre hay muchas iglesias que no son iglesias de Cristo, ¿no? Que no son iglesias, pero aquí también se les conoce a las iglesias de Cristo como iglesias de Dios. ¿Por qué? No hay variación, pues, porque prácticamente estamos hablando de la divinidad, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí juntos, ¿no? Y veamos lo que nos dice, también podemos ver un versículo más, 14:33, que este es otro versículo que ha causado mucha controversia en muchas personas, ¿no? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Es otro nombre, si queremos decir, otra forma de reconocerle a un cristiano. Dice que somos santos. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz lo hizo todo eso. Todo eso lo hizo. Y veamos Gálatas, el libro de los Gálatas del capítulo 1, los versículos 22 al 24. Gálatas 1, 22 al 24. Y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Más claro de eso no puede ser, ¿no? Que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, eso es lo que se debería de hacer de la iglesia de Cristo una iglesia grande, pero la única manera es volviendo al patrón divino, volviendo al inicio. Pero eso es muy difícil que eso se dé. Bueno, todas las iglesias de Cristo no tuvieron problemas, es la pregunta que yo hago, ¿no? Entonces, de esa manera, como estamos viendo, todas las iglesias de Cristo no tuvieron problemas. Claro que sí hubo. Y esos son los problemas que nosotros vamos a ver, ¿no? Sí tuvieron problemas y muy serios, pero también la solución con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia de los apóstoles, especialmente de Pablo y la de los gentiles. Veamos, por ejemplo, en el libro de Hechos nosotros encontramos el primer problema que se dio en las iglesias. Pero ¿por quiénes fue causado? Eso es lo que nosotros deberíamos de saber, ¿no? 15:1. Hechos 15:1 al 5.
Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judíos salieron de la iglesia de Judea, pero sin autorización ninguna, solamente aplicando su propio parecer. Esos son los problemas, y esto se sigue enfrentando hoy en día. Se sigue afrontando prácticamente esos problemas, ¿no? Entonces, que ellos iban a las iglesias de los gentiles y les decían que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Pero ¿en dónde está eso en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, desde ahí surgieron varios problemas, ¿no? Pero también surgieron problemas, pero también surgieron las soluciones, como se dice, ¿no? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y ahí es cuando se da el primer concilio de la iglesia, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo el concilio es ¿quién nomás? Los ancianos y todos los quienes conformaban la cúpula, podemos decir, de la iglesia en ese entonces, ¿no? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y por los ancianos, apóstoles y ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, esta palabrita qué buena que han puesto aquí, ¿no? Es que es la palabra de Dios. Dios sabe lo que Él hace. Y nadie, ningún ser humano le puede contradecir. Y aquí que dice, pero algunos de la secta de los fariseos, una secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, esto acá termina este pasaje, realmente es bastante largo, ¿no? Pero vamos a leer la parte, lo más central, Hechos, ahí mismo, el mismo capítulo, vamos a leer desde el versículo 13 al 19. Ya. Bueno, leamos desde el 12 para poder entender mejor, ¿no? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tramar de ellos como pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, a pesar que estaba escrito en las profecías cuando llegó el momento de entrar los gentiles a la salvación, o cuando les llevó nuestro Señor Jesucristo a la salvación por la cual Él murió. Pasaron quienes que no, ellos pusieron el grito en el cielo, que no podían ellos salvarse. Y si nosotros vemos el bautizo de Cornelio, ahí también nos trata, ¿no? Se trata de este asunto. Ahí dice que los fieles de la circuncisión se asombraron. El 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí resolvieron hacer una cosa, algo que la solución, ¿no? El versículo, leamos desde el 19 asimismo, el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre.
Entonces, nosotros estamos viendo, vamos al versículo 28, dice, fíjense, aquí hay una cosa que me gustaría decirla allí, ya vamos a ver qué es lo que se hace, ¿no? Y fíjense, allá les decían que prácticamente no practiquen 3 cosas, que no coman, dice, que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de la idolatría, que no adoren los ídolos, de fornicación espiritual también. Eso es también fornicación espiritual, de ahogado y de sangre, Ya. Entonces aquí en el versículo 28 dice, porque aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más por estas cosas que son necesarias. Fíjense, a mí alguna vez hay este versículo, es un poco problemático, ¿no? A mí alguna vez teníamos una serie de estudios, ¿no? Y la verdad no empezó bien, ni tampoco nada que empieza bien termina bien. Todo lo contrario, empezamos mal y terminamos mal. Entonces hay personas, y también lastimosamente de los mismos miembros de la Iglesia de Cristo, que basados ellos en lo que en Primera de Timoteo dice, que con la oración, todas las cosas que antes fueron prohibidas comer eran buenas. Claro, sí. Por ejemplo, el cerdo antes no se comía. Pero con la oración ya en el Nuevo Testamento Dios dejó estableciendo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que la sangre nunca fue dada como alimento. ¿Con qué nos redimió a nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no fue con su propia sangre? No fue con su propia sangre. Bueno, sigamos, ¿no? Siendo el propósito de este estudio para ver cuántas de las iglesias de Cristo conocidas andan conforme a la palabra de Dios, para lo cual se requiere el orden bíblico. O sea, ese es el orden que seguiré. Este estudio, si nos damos de cuenta, más bien está dirigido a las iglesias de Cristo. Bueno, a lo mejor desde este momento que me están escuchando o que me escucharán, ya digan que ya no les haga llegar los videos, ¿no? Es posible, porque cuando nos tocan la llaga, dice, ¿no? Si nos duele. Bueno, sigamos, ¿no? Dice, y vamos a ver la primera carta a los apóstoles. Cuando lleguemos al libro de Corintios, ahí veremos este tema que queda pendiente. Ya, sigamos con este propósito. ¿Cuál es la primera iglesia que encontramos nosotros en la Biblia? A los romanos, ¿no es cierto? A los romanos. Y vamos a ver, estos romanos, ¿qué eran? Eran gentiles, pues, ¿no es cierto? Eran gentiles. Vamos viendo a estos señores romanos, ¿no? Los problemas. Primeramente, esta carta puedo decir que Pablo hace o dice lo más profundo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, 16, ¿qué dice? Pablo dice, no aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y tener fe, ¿qué es? Obedecer. Esa es. Ahí nosotros ya vemos la fe que tuvo Abraham, ¿no? La fe que tuvo Abraham. Y por fe, cuando Dios le pidió a su hijo que le sacrifique, ¿le iba a sacrificar o no? Sí lo iba a hacer. Bien, entonces, quiero decir que el apóstol Pablo, él escribía esta carta había hecho ese propósito de ir a visitarles, pero lo iba a hacer, y esta carta es en preparación a la visita de Pablo. Escribe esta declaración que nosotros ya la leímos, el poder de Dios. ¿Cuál sería el propósito? ¿Para qué? Para que se den de cuenta que ellos también pertenecían al pueblo de Dios. Bien, ¿cuál fue otro de los, esto a manera de apertura, ¿no? Vamos a ver los problemas. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Vamos al capítulo 5, 19. Aquí dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí mismo está. Fíjense, Pablo primeramente les dice que el único poder de Dios es el Evangelio. ¿Pero para qué? Para salvación. Yo así mismo escuché a un pastorcito decía que el poder del Evangelio es para también hacer los milagros. No sé dónde encuentra esa cita, no sé dónde él leerá, pero a mí me dice que solamente es para salvación. Y aquí en el 5:19 está confirmándose, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. ¿Verdad? Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice, ¿no? Perdón. Entonces, podemos anotar aquí lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir en obediencia para nosotros. Porque Él antes de entrar al mundo dijo, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esto que quede bien claro, porque muchos dicen, y hay religiones así, que se han constituido, que solamente con creer en Jesús ya son salvos. Pero aquí no me dice eso. Bien, sigamos adelante, ¿no? Y el 20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Romanos 6:1, podemos decir que fue aparentemente la manera de pensar, no era mala, con un propósito. ¿Qué es lo que acabo de leer? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para la vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decían ellos? El versículo 6:1, aquí encontramos, ¿no? Posiblemente Pablo recibía revelación del Señor, pues no. ¿Y ellos qué pensaban? Pensaban lo siguiente, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa era lo que ellos pensaban, para que la gracia sea más abundante, y ellos decían, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? Veamos el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos por él? Bien, veamos más adelantico Romanos 7,
sobre el mismo tema, ¿no? Dice 7, 4 al 6. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Para quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley que obra en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Quién quitó ese régimen viejo de la letra? Por eso Hebreos dice, quítalo primero para establecer esto último. Y aquí les estamos comprobándoles, no por lo que yo diga, sino porque la palabra de Dios así dice. Así dice, hoy somos siervos de la gracia por medio de... por la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dice, ¿cómo viviremos aún en Él? Regresemos a Romanos, el capítulo 6, ¿no? Vamos a ver el versículo 11, 6:11. Así también consideraos vosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerarse, que sin eso, ¿cuándo se logra? Tenemos que practicar el bautismo, porque el bautismo es el único medio por el cual nosotros somos muertos al pecado. El bautismo dejado en agua o por medio del agua. Y fíjense, antes ningún sacerdote decía que había el bautismo del Espíritu Santo, aún en niños les hacían bautizar. Bueno, con este temita seguiremos adelante, ¿no? Seguiremos adelante viendo cómo nosotros entramos en Cristo. Por hoy, muchísimas gracias.